La conquista y el virreinato de la Nueva España representan un capítulo clave para entender el origen de la identidad mexicana y su contexto histórico. Estos eventos no solo transformaron profundamente las dinámicas de poder y comercio a nivel global, sino que también dieron lugar a un intercambio cultural que persiste hasta nuestros días. Al analizar este periodo se puede apreciar la riqueza y diversidad resultante del encuentro entre las culturas indígenas y europeas, al mismo tiempo que se reflexiona sobre las raíces y problemáticas actuales como el racismo y la desigualdad. Comprender esta historia no solo ayuda a valorar las tradiciones que nos definen, sino también a aprender de los errores del pasado para fomentar una convivencia más justa y respetuosa. Además, la herencia de esta época sigue presente en aspectos cotidianos como la gastronomía, las festividades y el sentido de identidad nacional, consolidándose como un puente entre el pasado y el presente. La conquista española en el siglo XIV marcó el fin de grandes civilizaciones, como los aztecas y los incas en Mesoamérica. Hernán Cortés lideró la caída de Tenochtitlán en 1521, apoyándose en alianzas con pueblos indígenas como los tlaxcaltecas y usando tácticas militares superiores. Por su parte, Francisco Pizarro conquistó el Imperio Inca en 1532, aprovechando una guerra civil interna y estrategias similares. Ambos buscaban riquezas para la corona española, enfrentándose a sociedades avanzadas con sofisticadas estructuras culturales y políticas. Por último, la conquista española tuvo profundas consecuencias para las civilizaciones indígenas. Se impuso la colonización, con nuevas formas de organización como la encomienda y la conversión forzada al cristianismo. Esto resultó en la desintegración de sus sistemas de gobierno, la explotación de recursos y una drástica disminución de la población indígena por enfermedades y violencia, transformando para siempre su cultura y modo de vida. La conquista, instalación de poder. Tras la derrota de Tenochtitlán en 1521, los españoles iniciaron la instalación de su sistema de poder en Mesoamérica. Para organizar y administrar los nuevos territorios, crearon los cabildos, que eran gobiernos locales encargados de gestionar las ciudades. Estos cabildos no solo permitieron la organización de asuntos administrativos y legales, sino que también facilitaron el control de la población indígena, asegurando la implementación de las políticas coloniales. Con esta estructura, los españoles consolidaron su dominio, estableciendo las bases de la organización política y social que caracterizó al virreinato. La evangelización. La Iglesia Católica fue clave en la evangelización de los pueblos indígenas tras la llegada de los europeos. Órdenes como los franciscanos, dominicos, agustinos y jesuitas lideraron este proceso, estableciendo misiones y conventos para difundir el cristianismo. Más allá de la conversión religiosa, la evangelización buscó transformar las costumbres y valores indígenas, imponiendo elementos de la cultura europea. Aunque esta labor generó un rico intercambio cultural, también significó la pérdida de muchas tradiciones originarias y la reconfiguración de las sociedades indígenas. Explotación y economía. La economía colonial se basó en la explotación de recursos naturales y el trabajo forzado, principalmente a través del sistema de encomienda. Este permitía a los colonizadores obtener tributos y mano de obra indígena a cambio de supuesta protección y evangelización. La encomienda impulsó a la extracción de metales preciosos y productos agrícolas, enriqueciendo la corona española. Sin embargo, causó un grave impacto en las comunidades indígenas con la disminución de su población, debido a las duras condiciones laborales y las enfermedades introducidas por los europeos. Estructura del Virreinato Nueva España. El Virreinato de la Nueva España, establecido en 1535, fue el primer gran sistema de gobierno español en América, encabezado por un virrey, representante directo del rey. Ese territorio se dividió en provincias administradas por gobernadores y supervisadas por audiencias. Estas instituciones garantizaron el control político, económico y social organizado en la vida de indígenas y mestizos bajo un rígido sistema jerárquico que consolidó el poder de la corona por los siglos. Economía colonial. La economía del Virreinato de la Nueva España entre 1535 y 1810
Fue una de las más diversas y ricas del mundo colonial, basada en la agricultura, la minería y el comercio. Destacaron cultivos como el maíz, el trigo y la caña de azúcar. La minería, especialmente de plata en regiones como Zacatecas y Guanajuato, se convirtió en el pilar económico, generando enormes ingresos para la corona española. Sin embargo, este sistema, sostenido por la explotación de recursos naturales y el trabajo indígena bajo la encomienda, tuvo un alto costo social para las poblaciones originarias. Condiciones de vida de los indígenas. Durante el periodo colonial de la Nueva España, los pueblos indígenas se enfrentaron condiciones de vida extremadamente difíciles. Fueron despojados de sus tierras, perdiendo sus medios de sustento y sometidos a trabajos forzados en encomiendas y haciendas, donde eran cruelmente explotados. A pesar de estas adversidades, muchas comunidades indígenas resistieron, preservando sus tradiciones y luchando por sus derechos, aunque esta resistencia a menudo fue reprimida con violencia. Llegada de los africanos, racismo y discriminación. La llegada de los africanos a Nueva España, a través del comercio de esclavos, integró la esclavitud de la economía colonial. Fueron forzados a trabajar en agricultura y minería, desempeñando un papel crucial en la producción económica, pero viviendo bajo condiciones de sufrimiento y deshumanización. El racismo se institucionalizó en el sistema de castas, que clasificaba a las personas según su origen étnico. Los españoles peninsulares ocupaban la cima de la jerarquía, mientras indígenas y africanos quedaban relegados a la base, enfrentando severas limitaciones en derechos y oportunidades. En conclusión, la llegada del poder español a Mesoamérica y la evangelización durante el virreinato transformaron profundamente la religión. Los cabildos aseguraron el control político sobre las comunidades indígenas, mientras las órdenes religiosas impulsaron una intensa conversión, dando lugar a un rico sincretismo cultural. Sin embargo, la explotación económica a través de sistemas como la encomienda marcó la vida cotidiana de los pueblos originarios. A pesar de su resistencia y capacidad de adaptación, los efectos de estos procesos siguen siendo visibles hoy, recordándonos la complejidad del colonialismo y su impacto en la historia de América Latina.